Buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero que quería hacer es dar las gracias a la escuela, a Sara, a Paco, por la invitación a participar en esta jornada de hoy. La verdad es que cuando Sara me lo comentó, que fue hace 2 meses, dije, es un riesgo para Sara, porque obviamente ella no sabe de lo que voy a hablar, pero para mí había dos retos importantes. Uno, y es que ella me decía, cuenta tu experiencia profesional. Y decía, pero si es que realmente no me considero ejemplo de nada. Por lo tanto, para mí era un reto a ver qué os trasladaba sin sentirme como un ejemplo de una proyección profesional, ¿no? Y luego el segundo reto que tenía, obviamente, es mantener vuestro interés, que yo creo que en este tipo de charlas o de ponencias, lo importante es el interactuar todos, ¿no? Yo creo que si no me interrumpís, os vais a aburrir vosotros y me vais a aburrir yo. Tipo de preguntas, interrupciones y dudas que puedan surgir. Realmente el reto que tengo hoy es que os vayáis con 4 ideas de cómo puede ser vuestro futuro profesional. No vais a sacar ninguna conclusión técnica, teórica de nada en concreto, pero sí por lo menos ideas de que os puede servir para el futuro. Y yo os diría que lo que más puedo aportar es, una vez que has empezado a trabajar, cómo puedes desarrollarte profesionalmente. Porque yo creo que perfiles como vosotros, que seréis de una escuela como esta, es que la empleabilidad la tenéis asegurada. Entonces, que creo que otra cosa es donde lo enfoquéis, ¿no? Pero la empleabilidad, yo diría que los estudios que hay actualmente se están citando ya en torno al 99%, ¿no? De vuestros perfiles. Por tanto, yo creo que donde más puedo aportar, es en esa experiencia vital y profesional que he vivido a lo largo de los años. Los años, yo empecé a trabajar en el año 90, yo tengo 60 años, este año haré 61. Y pues voy a hacer 35 años de profesión. Ya que os pueden servir para el futuro, os diría que si queréis progresar profesionalmente, una vez que estéis trabajando, os cifraría en 3 apartados. El 50% del éxito yo creo que está en la actitud, ¿vale? Desde el punto de vista de estés donde estés trabajando, que tengas inquietudes, que tengas ganas de transformación, de innovación, de mejorar lo que estás haciendo. Por tanto, para mí el 50% es la actitud. Tienes un 40%, para mí es dar los retos que te planteen. Nunca tengáis dudas de un reto que te planteen, el aceptarlo. Yo aquí siempre me gusta recordar, no sé si algunos de vosotros habéis visto la película Matrix. Sí, Matrix, hay una escena donde los actores le ofrece 2 pastillas a los cuatro, la roja y el azul. Y le dice, si tomas la pastilla roja, pues conocerás un mundo diferente, un mundo que no conoces, será algo diferente, pero que tienes que tomarte la pastilla roja para conocerlo. Pero tienes la opción de tomarte la pastilla azul y es que vas a seguir donde estás. Y te perderás el conocimiento de ese mundo que hoy no estás conociendo. Yo a lo largo de mi vida solo he tomado pastillas rojas. Solo pastillas rojas y no me arrepiento de ninguna de las que he tomado. Pero hay que dar siempre un pasito adelante aunque tengas dudas de lo desconocido. Entonces, yo mi recomendación, ese 40% de progresión profesional es aceptar los retos y tomarse las pastillas rojas que te pongan encima de la mesa cada vez que te plantean un reto. Yo os diría que un 10% del éxito es la suerte. Es la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Pero solo con el otro 90% ya tenéis asegurado el recorrido profesional. La suerte te da un plus, un pequeño plus. Y es verdad, hay que tener suerte en esta vida de estar en un momento adecuado en el momento oportuno. Y sin más dilación, os empiezo a contar un poco cuál ha sido mi trayectoria. Bueno, pues mi trayectoria, como os decía, yo empecé a trabajar en el año 1990 y yo no quería trabajar en banco. Lo primero que yo soy licenciado en Derecho y cuando terminé la carrera, yo lo que quería ser era inspector del Banco de España. Pero se cruzó por mi mesa en casa. Mi padre me trajo, oye, hay unas oposiciones para Ibercaja. Bueno, pues mientras decido qué hago, las preparo y si hay suerte, pues empiezo a trabajar. Pues yo empecé a trabajar. Pero empecé a trabajar allí de lo más bajo del escalafón. O sea, yo era auxiliar administrativo. Por tanto, no tenía ninguna proyección profesional. Y vamos a deciros que en esa época viví 2 cosas. Primero,
empecé a trabajar. Yo a los meses me estaba aburriendo como una ostra. Era un trabajo como poco creativo, de poca aportación de valor. Daba dos cosas. Yo todas las mañanas a las 8 de la mañana tenía un listado de este tamaño que yo tenía que puntear y sumando las cifras y tal para reportarlas. Poco más, no sabía ni para qué lo hacía ni por qué lo hacía. Y el segundo tema me dedicaba a coger llamadas. Que daba un servicio a la red de oficinas del banco. Y el servicio que dábamos es que como estábamos en un departamento que era la fábrica de los productos que vendíamos a los clientes, pues dudas que tenían las oficinas. Pero ¿qué es lo que pasaba durante esa época? Que me llevaba tanto tiempo el listadito de marras que no podía coger llamadas ni podía hacer otra cosa. Por lo tanto, empecé a reflexionar y dije, ¿cómo puedo salir de este atolladero? ¿Y cómo salí? Madrugando. ¿Y por qué salí madrugando? Pues porque me iba antes de las 8, me quitaba todo el listado, que era un rollo, y ya tenía el resto de la mañana para poder disfrutar con el trabajo que hacía. Por lo tanto, ya empecé a coger muchas más llamadas y empecé a pensar en cómo podía yo mejorar lo que estábamos haciendo. Bueno, yo hacía fotocopias. Aunque no lo veáis, yo soy del cuaternario y se hacían fotocopias y... Entonces, también le di una vuelta, me cambió el chip. Yo me sentí importante haciendo fotocopias, porque empecé a pensar, ¿para qué se hacen estas fotocopias? Entonces decía, no, es que con esta fotocopia se completa un expediente, ese expediente luego va a no sé qué, y entonces decía, es que si no hago yo la fotocopia, ese expediente queda incompleto. Por lo tanto, me sentí importante haciendo fotocopias. ¿Qué quiero decir con esto? Que hagas lo que hagas, te tienes que ser importante en tu labor, ¿vale? Y luego le tienes que meter un plus, y es, ¿me puedo evitar hacer esta fotocopia? Entonces empezabas a pensar a ver cómo narices te evitabas ese proceso que para ti era un poco rollo. Entonces empecé a pensar en, puedes pasar, por favor, empecé a pensar en cómo se podía mejorar ese proceso desde el punto de vista de si a lo mejor no hace falta hacer la fotocopia, se escanea, lo metemos en el ordenador, o sea, empiezas a darle vueltas a ver cómo mejorar ese proceso. Eso ya tiene que ser iniciativa tuya. Por eso vuelvo a reiterar lo que decía al principio. Es un tema de actitud. ¿Vale? Bueno, independientemente de que iba mejorando mi situación en el sentido de que me aburría menos, pero yo notaba que me hacía falta algún cambio, ¿no? Llega un momento en que el hacer lo mismo todos los días, pues, hombre, no me importaría cambiar, ¿no? Entonces, hubo unas vacantes dentro del banco que era de gestor de empresas, o sea, ir a la calle a hacer negocio con las empresas para darles financiación. Total que yo he hecho la solicitud y me la firma el jefe porque la tenía que firmar por jefe y me voy de vacaciones. Entonces me llaman de recursos humanos y me dicen, te hemos dado la plaza. Fenomenal, digo, no tengo ningún problema, estoy de vacaciones, me vuelvo. Dice, no, es que empiezan ya los cursos de formación para el puesto y tal. Pues entonces lo que hago es, no, de vacaciones y voy, no vengas. Que cuando vengas te reciclamos los 3-4 días que te hayas perdido, entonces te incorporas al grupo. Entonces yo vuelvo a mi puesto de trabajo y le digo a mi jefe, oye, muchísimas gracias, me voy. Dice, ¿cómo que te vas? ¿Una plaza? ¿Qué plaza? Me firmo. Bueno, pues no me dejó ir. Pues aprendí dos cosas. Primero, que no eres dueño de tu destino trabajando. Muchas veces, por mucho que tú pienses que cuál es tu futuro profesional, no solo depende de ti. Y en segundo lugar, si algún día llegaba a ser jefe, ¿qué cosas iba a evitar hacer? La actitud que tuvo mi jefe en aquel momento. Pero fíjate, lo miro ahora con retrospectiva y gracias a que no me dejo ir, hoy estoy donde estoy. Pero esto son casualidades de la vida, ni más ni menos. Por lo tanto, ya son aprendizajes que cuando decía, no soy tu destino, yo os diría hoy, que levantéis la mano quienes sabéis a qué os vais a dedicar dentro de 15 años, en qué puesto de trabajo vais a estar. ¿No lo tienes claro? Pues siento decirte que nos podemos jugar una cerveza a que dentro de 15 años no que estés donde tú estás pensando en este sentido. Te explico el porqué. Posiblemente dentro de 15 años el puesto en el que estés hoy no existe. No, está cambiando a tal velocidad que no sabes a qué te vas. ¿Te importa decirnos, compartir con nosotros a qué te vas a dedicar? Trader. ¿El trader preparar con IA o sin IA? Por eso no sabemos realmente si al final podrás hacer ese trabajo como tú estás pensando.
Entonces, yo estoy convencido de que hoy yo ya sé en qué trabajaré dentro de los próximos 2 o 3 años. Que muchos de vosotros es muy difícil que se cumpla la expectativa. No digo que vaya a ser un trabajo peor o mejor, sino simplemente que será difícil que aquello que estéis hoy pensando, eso se lleve a cumplir. Bueno, sigo un poquito con lo que es la trayectoria. Entonces, bueno, yo no terminaba de estar muy a gusto en aquel departamento en el que había entrado. Era un departamento muy chulo, que era donde fabricábamos los productos para vender a los clientes. Pero vamos a decir que el liderazgo que había en aquel departamento no me convencía. No, pues casualidades de la vida. Mi jefe se jubiló y vino otra persona a sustituirle. Y eso fue, para mí, para otros del departamento, fue como un soplo de aire nuevo y aire limpio, ¿no? Porque vino con una mentalidad de transformación, de estar pensando permanentemente en cosas nuevas que podíamos hacer, cómo podíamos mejorar los procesos, cómo podíamos mejorar los procedimientos. Y ahí tenías dos opciones, como empleado del departamento. O le seguías el tirón al jefe, que era currante como él solo, o yo sigo haciendo lo mismo. Bueno, pues yo tomé la opción de seguirle la marcha. Y es verdad que dediqué muchísimas horas, pero aprendí muchísimo. O sea, él me mandaba muchas veces a Madrid a conocer traders, a conocer estructuradores de depósitos, a ver qué opciones había en el mercado para poder vender depósitos estructurados. Por lo tanto, para mí aquello fue como descubrir un mundo nuevo de alternativas, ¿no? Y tuve la suerte de que este jefe fue tirando a mí. En un momento determinado me nombró jefe de depósitos del banco. Vamos a decir que mi responsabilidad dentro de todos los productos que hacíamos, pues yo me encargaba de los depósitos. Bueno, seguimos ahí y este buen señor, a mi jefe en ese momento, me hace el director de marketing. Y tuvo a bien pensar que yo podía ser su relevo. Entonces me nombraron jefe del departamento de recursos. Y esto, vamos a decir que es, yo creo que mi primer granito profesional, ¿no? Ya empiezas a ser el jefe de 12 personas y de una responsabilidad importante dentro del banco. Yo de aquí os diría 2 o 3 aprendizajes. Número 1, éramos 12, yo era el jefe, yo era el tercero que menos cobraba. Y dice esto. Dice, bueno, yo tenía la pastilla roja y la pastilla azul, yo me tiré por la roja como un loco. O sea, decir, obviamente se me atravesó un poco cuando vi que era de los que menos cobraba del departamento y era el que más responsabilidad tenía. Pero no por eso me hizo dar un paso atrás. Yo tiro para adelante y vamos a ver cómo gestionamos esto. Otro aprendizaje, esas 12 personas, grandísimos profesionales, eran auténticos mulas, hablando en términos técnicos. Era el más nuevo del departamento y era el que había pasado a ser su jefe. Por lo tanto, tuvo una necesidad de gestionar personas espectacular. Y eso solo tiene un nombre, y es sentarte con tu gente, hablar y hablar y hablar, y además darles su espacio. En primer lugar, reconocerles que son mejores técnicos que tú, y es que es verdad. O sea, cuando tú eres el líder de un equipo, tienes una responsabilidad, no tienes que ser el mejor técnico. Tienes que ser el que más visión pueda aportar. En los técnicos, para eso tienes al equipo. Y les tienes que dar su espacio. Y reconocerles que los éxitos son del equipo, que no son tuyos. Que tú lo único que puedes hacer es orientarles, un poco más. Entonces, eso para mí sí que fue un máster de recursos humanos, aunque no era yo el de recursos humanos. Pero es verdad que te tienes que adaptar para ver cómo gestionas a esas personas que muchos de ellos aspiraban a ocupar mi puesto. Y les tienes que reconocer que ellos son más valiosos técnicamente, pero que la organización ha decidido que seas tú el que los lidere. Bueno, esto fue en el año 90 y tantos, creo que fue. Antes de que termines. ¿Ninguno te quiso pisar? No, la verdad es que, te aseguro, me respetaron muchísimo. Yo creo que al principio algunos estaban dolidos, porque obviamente es humano y aspiraban, pero no me pusieron la zancadilla. O sea, lo admitieron. También te digo, me tocó meter mucha grasa, o sea, dedicar muchísimas horas. A mí me preguntaba la gente, ¿y el 100% de tu tiempo cuánto dedicas a cada cosa? Y digo, yo el 80% a las personas y el 20% a trabajar. Digo, para mí gestionar las personas era el trabajo que tenía que hacer. Y la verdad es que me funcionó. Bueno, entonces yo estaba impulsando todo el tema de los recursos y de los productos, pero en mi cabeza fluía otra cosa. Y es que para mí el producto es un tema que está agotado en la banca. Es una commodity. O sea, el copiar los productos es facilísimo. Por tanto, si te quieres diferenciar, tenías que hablar de clientes y no de productos. Y yo a mi jefe le daba la brasa
¿verdad? El mundo tenemos que cambiarlo de alguna manera. Tú sacabas un depósito al 5% y automáticamente te salía otro al 6%, por lo tanto ya eras menos competitivo. Entonces, había que darle un giro a esto de alguna manera. Y a los 3 años de ser jefe de recursos me llamó un día de España. Lo veía otra vez con la fila de la torre. Dice, oye, Nacho, le he estado dando vueltas a lo que me estás diciendo. Vamos a darle la orientación de objetivo cliente, no objetivo producto. No, objetivo cliente no teníamos ninguna estructura en el banco. Era todo estructura de productos. Y dice, vamos a implantar un nuevo departamento, se va a llamar estrategia de clientes, lo vas a llevar tú. ¿Y por dónde se empieza? Porque yo la teoría me la sabía de la orientación cliente, pero cuando te dicen ahora desarrollalo, dices, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, cógete del área, la gente, te dejo hacer cherry picking, coges y cógete los mejores, porque queremos que la estrategia comercial del banco sea con orientación cliente o con orientación producto. Y tuve esa suerte. Pude elegir, cogí los que yo pensaba mejores para esa función de visión estratégica de cliente y luego poníamos el departamento. Empecé a nombrar pues, responsabilidad de la persona privada, otro de empresas, otro de economías domésticas, un mercado agrícola, que en nuestro territorio tiene mucho peso. Y claro, mi gente, ¿qué hacemos, Nacho? Es decir, estrategia de cliente que decía sobre todo analizar. O sea, porque si tú quieres hablar de estrategia de cliente, lo que tienes que hacer es saber cómo se comportan los clientes. Y para eso, una de las grandes ventajas que tenemos los bancos es que tenemos muchísima información. Tenemos unas bases de datos espectaculares. Pero claro, hay que saber explotarla e interpretarla. Entonces nos dedicábamos a eso. A los comportamientos de clientes y en función de comportamientos y de necesidades desarrollábamos los productos y los servicios. Y hicimos también otro cambio importante y es que en el banco trabajamos, obviamente, vivimos de una cuenta de resultados. Entonces asignamos la cuenta de resultados a los productos. ¿Cuánto me generan las hipotecas? ¿Cuánto me generan los depósitos? ¿Cuánto me generan los fondos? Y yo le di una vuelta a eso. Y entonces empecé por contabilidad analítica a asignarle un margen a los clientes. Empezamos a estimar el valor del cliente del producto. Cuando si un cliente me contrataba un producto, dejaba medio punto, yo el medio punto se lo asignaba al cliente. Entonces veía el valor de los clientes, no el valor de los productos. Era un cambio de mentalidad en el banco espectacular, que no fue fácil, porque ahí, ante preguntas que hacías antes, aquí sí que me encontré con mucha oposición interna, porque el mundo del producto tiene muchísimo peso en el banco. Entonces, ir allí y decir que el producto pasaba a un segundo plano. ¿Y por qué somos reacios a un cambio? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero además, un banco con historia, por cierto, hacemos el año que viene 150 años, con esa historia, viviendo de producto, de repente llega alguien y diga, vamos a hablar de clientes y vamos a decir que los clientes será un... a imputar los márgenes a los clientes. ¿Vosotros sabéis más o menos qué margen medio deja, no sé, el textil de deporte? O sea, mucha ropa de deporte que os podéis comprar, vamos, os pagáis en euros, ¿qué margen puede tener el que está vendiendo esa ropa? Margen bruto. Margen bruto. En términos porcentuales, no en los euros. ¿Qué margen puede estar dejando? 30. 40. ¿40? Más. ¿Alguien da más? Mira, dependiendo de la marca, hay márgenes del 300%, hay márgenes del 200% y en rebajas te puedes ir a márgenes del 50% o del 70%. No es dato exacto, pero vamos, por ahí pueden ir los tiros. ¿Sabéis el margen medio que saca un banco con un cliente? Mucho menos. ¿Un 8, un 2%. He oído un 0,5, se puede mover entre el 0,8, 1,5, por ahí puede ir. La pregunta siempre dice, ¿los bancos ganan mucho dinero? Sí, pero por la escala, porque tenemos mucho volumen y por eso ganas mucho dinero. Es por la escala y por el volumen. Es el equivalente al supermercado. El equivalente al supermercado. Ya quisiéramos. El supermercado es el doble, más o menos. El doble de un banco. Sí. Fíjate lo que te está diciendo. El ROA de Mercadona es un 3 y pico. Y fíjate lo que te está diciendo Nacho. Eso
Bueno, estás cogiendo el mejor, Juan. Estás cogiendo el mejor. No, pero fíjate, os pongo un ejemplo real de hoy mismo. Ya sabéis que los bancos dependemos también mucho de cómo evoluciona el Euribor. Pues en momentos de Euribor bajo, tenemos márgenes negativos así, o sea, clientes que tengan pérdidas así. ¿Con qué situación? Yo os digo, yo he vivido márgenes medio del 0,50. Visto, estabas ahí. Ahora, el año pasado estuvimos en márgenes medio, pero no más, no más. Y la pelea es esa, como obtienes márgenes lanzando nuevos productos o servicios que te permitan mantener eso. Una pregunta. Los años 90, más o menos, que no existía o el cliente no tenía esa percepción de que las empresas estuvieran orientadas hacia ellos, en el momento en el que se empieza a hacer esto, ¿cómo actúa el cliente? Mira, el cliente, en principio, él no sabe nada de este cambio de estrategia, de filosofía. Él lo percibe en el día a día en el servicio que le prestas. Esa es la magia. O sea, que el cliente al final te lo reconozca sin tú tener que contar, decir, hemos cambiado la estrategia de una cosa a otra. Yo siempre les ponía el ejemplo internamente de decir, mira, esto es como, no sé, vas a las ferias y tienes que meter un arito en un sitio. Si yo cojo, me doy la vuelta y tiro el de espaldas, yo no sé si voy a acertar o no. Mira, como le llevo los productos. Tú lanzas productos y a ver quién te los contrataba. Si yo me y veo si acierto con el arito, estoy mirando al cliente y me voy apuntando. Eso luego, como lo medíamos nosotros para ver si esto nos funcionaba o no, la tasa de retención que tenemos de clientes y los años de vinculación que está con nosotros. La vinculación media de nuestros clientes está en torno a 20 años. Son clientes durante 20 años seguidos. Entonces, empezamos a mirar y calculamos, proyectamos márgenes en función de la tasa de retención de los clientes. Entonces, ¿yo qué le pido a mi gente? ¿Qué le pedí a mi gente cuando estaba en otra parte del negocio? No estéis pensando en el margen de hoy, estar pensando en el margen de dentro de 20 años de este cliente y mirarle al cliente con esa visión de cuánto margen nos va a dejar en los próximos 20 años. No en, te voy a vender el 1% al 0%, un margen de la leche ya, pero mañana se te va. Lo que intentar es mantener al cliente el máximo número de años posibles. Eso iba cambiando, la rotación de clientes se ha incrementado en 1000. Pero mientras tú hagas una buena banca, eso el cliente te lo va a viendo. Pero desde el punto de vista de transparencia, decirle al cliente que has cambiado tu estrategia, tu filosofía, solo lo sueles comunicar cuando lanzas un plan estratégico. Sueles lanzar al mercado diciendo, oye, ¿hacia dónde nos vamos a centrar ahora? En orientación cliente, en orientación producto, en orientación hipotecas, en orientación internacionalización. Ahí es donde mandas el mensaje. Pero en el día a día, el cliente lo tiene que ir percibiendo todos los días. Se cambió de orientación. No sé dónde estaba. Estaba como en estrategia de clientes. Por lo tanto, teníamos que diseñar algo partiendo de cero. Bueno, llega y en el año 2011 mi jefe, el director de marketing, lo ascienden nuevamente, lo hacen ya director general del banco y tal. Y entonces, pues tiene bien pensar en mí como su sucesor. Entonces paso de ser el jefe de estrategia de clientes a ser el director de marketing. Eso ya es otra dimensión desde el punto de vista de ámbito de responsabilidad, porque os hagáis una idea. La dirección de marketing pues ya tenía 7 departamentos dependiendo de mí, unas 60 personas a mi cargo. Y llevas absolutamente toda la estrategia comercial del banco. Porque obviamente la fábrica de productos tenía que seguir existiendo, tenía los segmentos de clientes, tenía una imagen, tenía las campañas de comunicación, calidad, base de datos comercial, o sea que eras autónomo, por así decirlo, llevando marketing en poder llevar toda la estrategia comercial del banco. ¿He cometido errores a lo largo de mi vida? Un montón, ¿vale? ¿Hemos tenido éxitos? Sin ninguna duda. Os voy a poner un ejemplo de lo que se aprende de los errores. Un error del libro. La filosofía, por no entrar en profundizar mucho, cuando un cliente tiene su dinero en una cuenta corriente, en una libreta, tiene una virtud que es líquido, o sea, lo puede disponer en cualquier momento y sin penalización. O sea, tú vas al banco, al cajero, sacas el dinero y no te cobran nada. Pero había otra alternativa que el cliente decía, oye, yo quiero que me des algo más de rentabilidad. Entonces tendrá que invertir usted en plazo fijo. Decía toda la palabra, plazo y fijo. O sea, a 12 meses o a los meses que fuera, y le pagabas un mayor tipo de interés, una mayor retribución, a cambio de que el cliente no te lo dispusiera. Lo tenía que mantener durante ese tiempo.
Y si se llevaba el dinero antes, tú le cobras una penalización. Era la magia de los depósitos. Y dándole vueltas, y si nos inventamos el depósito que se pueda disponer, le llamamos el depósito reintegrable. O sea, tú podías reintegrar parte de ese dinero sin cobrarle penalización al cliente. A cambio, ¿qué hacías? Le pagabas un poquito menos de interés. O sea, le pagabas más que en una cuenta corriente, menos que en un plazo fijo, pero a cambio al cliente le estabas dando algo más de rentabilidad que la cuenta corriente, pero menos porque podía disponer. Total que lo diseñamos tecnológicamente porque tienes que meterlo en tus sistemas para poder hacer esos reintegros. Le ponemos el depósito reintegrable y hay otra cosa muy curiosa del mundo bancario, que tú vendes productos servicios, pero no son tangibles. Realmente tú vas a casa y le dices a tu pareja, acabo de contratar un fondo de inversión. Dice, enséñamelo. Inversión. Por tanto, no se tangibilizaban los productos y servicios de los bancos. Entonces nosotros dijimos, lo vamos a hacer tangible para que alguien pueda decir, yo aquí tengo mi depósito reintegrable. Y lo pusimos en una libreta. Entonces te hacía el depósito y tú le ponías un apunte en la libreta y se llevaba la libreta a casa. Por tanto, podía decir, he invertido en un depósito reintegrable. Mira, aquí lo tienes, una libreta de aquí pone, mira, 1 millón. Fijaros cómo era la banca en aquel momento. Total que, además, hacemos una libretita muy chula de diseño, elegimos algo de diseño y tal. Bueno, lo tenía todo el producto. No estaba en el mercado, no existía, por lo tanto era, innovador al 200%. Claro, en este mundo lo que no mides no existe. Y nosotros lo lanzamos y al día siguiente midiendo. Hemos vendido. Pero, Dios sabrán entero. Segundo día. Tercer día. 3. Puede ser. Y lanzo la pregunta. ¿Dónde estaba el error de este producto? Comunicación. El que lo vendía no lo desconocía. A la red de oficinas le explicamos bien el producto, por lo tanto ellos lo entendían bien. El conocimiento del cliente. Al ser un producto nuevo no conocía qué era realmente, entonces por más de que se lo ofreciera muy bonito, pues él no sabía cómo iba a funcionar. Pero tú le dices a alguien que es renta variable y el cliente va a decir, padrísimo. ¿Sabéis dónde estaba el error? En el nombre. Era impronunciable. Me ha costado decirlo a mí ahora, decir el depósito reintegrable. Entonces, claro, cuando te das cuenta, luego llegan los vendedores y dicen, pero yo, si no sé decirlo al cliente, y entonces no lo ofrecían. Para que se me trabe la lengua no lo ofrezco. Pero es que luego el cliente intentaba decirlo y tampoco le salía. ¿Tienes depósitos normales? O sea, tú te puedes pegar pensando en un producto en un buen periodo de tiempo y luego resulta que los aspectos más mínimos, porque si me dices, igual cuando sale hacia la comunicación, ahí podía ir una parte del no éxito o el éxito, porque centramos la venta en la red de oficinas, por tanto tenía que ser una venta física, por tanto lo tenían que decir. Si lo hubiéramos puesto en nuestra banca electrónica y nadie lo tiene que pronunciar, pues igual lo hubieran contratado más. Pero una vez que un producto no te ha salido al inicio, intentéis reavivarlo. Hay que matarlo. O sea, porque como intentes reintentar, no es que hubiéramos tomado la decisión de llevarlo a la banca electrónica. Hubiera fracasado seguro. Si un producto no te funciona, es mejor no intentarlo y ir a por el siguiente. Es una historia de un fracaso clarísimo. También puedo contar un éxito. Es decir, un éxito, ¿cuál fue? No sé si conocéis, antiguamente, los fondos de inversión, tú para poder cambiar de un fondo a otro tenías que tributar. Un fondo, pagabas y luego contratabas. Realmente el cliente lo único que quería hacer era cambiar de renta fija del pago. No se podía. Se podía, pero tenías que pagar al fisco. Y la propia normativa lanzó un producto que permitía eso. Se llamaban los Unibond. Y eran cestas de fondos de inversión que tenían la capa de un seguro. Entonces, como tenía la capa de un seguro, tú los fondos que tenías dentro de esa cesta los podías mover de un sitio a otro y no pagabas impuestos, porque realmente el producto que estaba dando soporte era el seguro. ¿Penséis? Esto era un producto complejo. Bueno, pues nos pegamos como un año
diseñándolo. En el sentido de decir, oye, primero, ¿qué fondos voy a meter dentro de las cestas? Y dijimos, vamos a hacer varias cestas, porque hay perfiles conservadores, hay perfiles arriesgados, hay perfiles moderados, por tanto, diseñamos diferentes cestas. Pero luego miramos mucho al cliente interno y al externo. Al cliente interno, ¿por qué? Porque le hicimos un aplicativo que le facilitaba mucho la venta. Poníamos simuladores para que pudiera jugar con el cliente y eran muy visuales para el cliente externo. El cliente, nuestro. Le podías girar la pantalla y le podías enseñar las cartitas, cómo eran los fondos y tal. Lo teníamos diseñado y aún así tomé la decisión de no salir. ¿Por qué? Porque quería asegurarme de que la red de oficinas, los vendedores, conocían bien el producto y me lo compraban ellos. El primer comprador tiene que ser el cliente interno. Cogimos nosotros la maleta y nos recorrimos toda España convocando a los 4.000 empleados del banco. ¿En qué consistía el producto? Aquí, como había sido un cambio normativo, había habido early adopters. Es decir, Deutsche Bank se había forrado. Le salió muy rápido. Había otro por ahí, también de color azul, que también fue muy rápido y también había un jefe que pensaba, ¿qué estás esperando? Lo están pasando todos, aquí se están forrando. Si había un margen de ganancias, bueno, de menos pérdida entre el seguro, el costo del seguro y pagar el impuesto. Es que como tú podías mover los fondos de inversión sin cancelar el seguro, tú no pagabas impuestos. Por lo tanto, el cliente, el empleado podría ir asesorando al cliente y decir, oye, yo te recomiendo ahora cambia tus fondos de renta fija, llévalos a renta variable. Y podía ir cambiando sin tener que pagar a Hacienda. Pero el seguro no significaba un costo, un gasto para el cliente, un coste añadido, sí, porque tienes los costes de gestión de los fondos y tenías el coste de gestión del seguro. ¿Qué hicimos? Bajar muchísimo la comisión del seguro. Yo quería ver el margen medio global, no quería ganar de las dos partes. Por lo tanto, pusimos un margen muy reducido. Bueno. Disculpa por el atrevimiento. ¿Pudiera subir un poquito el tono de voz? No quisiera perderme nada de lo que nos comparten. Por supuesto. Eran como los sandwiches. Eran como los sandwiches de Estados Unidos. No te entiendo. Eran como los sandwiches de Estados Unidos. Ay, con ese color. No lo conozco de Estados Unidos. Creo que funciona igual, pero lo tienes en esos activos. Esto es. Y hace los cambios de apresenta periódicamente. Pero eso es lo mismo, exactamente lo mismo. Igual. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Nos cogimos las maletas, 3 o 4 personas, y nos fuimos por toda España explicando el producto a todos los vendedores. Y además les dijimos, de momento no lo podéis vender. Por lo tanto, generamos cierta sensación de ansiedad entre los compañeros para luego, el día que abriéramos la espita, poder contratar rápidamente. Bueno, ¿cuál fue el resultado? En un mes habíamos pasado por la izquierda los que habían salido hace un año en el volumen contratado. Pero claro, estuvimos aguantando el tirón durante todo un año entre que diseñamos el producto, la aplicación que le iba a dar soporte, el servicio postventa de cómo le iba a dar al cliente la información de cómo iban sus inversiones, la explicación a los empleados. O sea, era más una inversión que un gasto. Bueno, pues ese es un caso de éxito, ¿no? de comercialización. Entiendo que como lo que buscabais era el cliente no pagar al fisco al cambiar entre fondos, el seguro de vida asociado era muy pequeño. 600 euros de seguro de vida. Con lo cual, cumplíamos con la normativa para que te lo calificara como seguro, pero realmente lo que buscábamos era una inversión para el cliente. Y hicimos otra cosa que creo que estaba bien hecha. Y a diferencia de enfoque producto, hicimos enfoque cliente. Entonces, cuando hicimos las charlas por todos los territorios con los empleados, ¿qué les decíamos? ¿A qué cliente le podía venir bien este producto? Van a decirme 2 o 3 tipos de clientes que nos pudiera venir bien este producto. Comparación con un fondo, ¿no? Tú imagínate que tienes una base de 2 millones de clientes. Pues bueno, ahora tengo que vender esto a qué clientes, a qué tipo de cliente le puede venir bien este producto que está lanzando. Los que ya están en un fondo y el fondo está perdiendo. Si el fondo está perdiendo, te vas contra el que está perdiendo y dices, mira, el de al lado le está yendo mejor que a ti. Fíjate, yo, el que ya tiene un fondo te lo compro y que está perdiendo no. ¿Por qué? El que ya tiene un fondo quiere decir que conoce la fiscalidad de los fondos y le estaba afectando. Por lo tanto, si tú ibas con una propuesta
para ahorrarse impuestos ya le podía llamar la atención. En segundo lugar, un cliente que no tuviera fondos, pero que tuviera un impacto fiscal. Por lo tanto, las rentas altas. Las rentas altas, a la hora de invertir, le iba a venir mejor invertir en este tipo de productos que en un depósito a plazo. También iba a tener que pagar impuestos. Por lo tanto, una parte del éxito es que a la red de oficinas les dimos muchas pistas de qué clientes podían ser los adecuados para ese producto, con lo cual las ventas se nos incrementaron muchísimo. Entonces, para mí, uno de los aprendizajes es que hay momentos que tienes que correr, obviamente, por temas de mercado y tal, pero si puedes marcar tú los tiempos del lanzamiento de un producto, márcalos tú y asegúrate de que va a ser un éxito al final. No corráis, si no falta nada. O tengáis un jefe por encima de que te esté metiendo mucha caña, marcar vosotros los tiempos para aseguraros bien de que el lanzamiento del producto en un momento determinado es el adecuado, el timing adecuado, con un conocimiento bueno de las redes de oficinas para poder venderlo y que sepas que el cliente es el adecuado al que se lo vas a vender. Bueno, también tengo otros casos de fracaso desde el punto de vista de imagen. Cuando yo estaba en marketing, que no lo sabréis ninguno de aquí, Ibercaja financió la reforma de la Almudena, aquí en Madrid. Os puedo asegurar que nos gastamos un pastón. Pusimos una lona métrica diciendo quién estaba financiando la reforma de la Almudena. Como buen marketingiano, pues hicimos un post-test para ver realmente, porque yo lo que quería era mejorar el posicionamiento de imagen del banco y de marca en el Madrid. Simplemente posicionamiento de imagen. Fue un banco aragonés que viene aquí y nos financia la reforma de la Almudena. Bueno, pues ¿sabéis quién había reformado la Almudena después del post-test? Caja Madrid. O sea, yo decía, ¿pero cómo puede ser? O sea, hemos tenido una lona aquí durante meses y meses y en la mente del consumidor se ha quedado que quien ha financiado esto ha sido Caja Madrid. O sea, a Caja Madrid le salieron 500 millones by the face. O sea, no invirtió nada, se llevó. Dices, error que cometí. Que allá donde tienes un líder indiscutible, primero, si te metes a conciencia. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? Acompañar eso de anuncios en Telemadrid, diciéndolo, de más comunicación por las calles, de que eres tú el que está financiando esto, pero si lo limito a la lona de la Almudena, habría gente que seguro que pasó por la Almudena y no lo vio. Con lo cual, pues fue un error también marketingiano de decir, hombre, tenía que haber hecho una combinación de medios para intentar mejorar el posicionamiento. También es verdad que el presupuesto se me hubiera incrementado muchísimo. Sí. La Catedral de la Almudena, para los que no sois de Madrid o alguna, tal vez, seguramente lo conocéis ya todos, pero bueno, es un símbolo de la ciudad. Sí, sí. Más errores que se pueden cometer, tienes vamos a decir que tus estrategias las tienes que ir adaptando a la realidad de los tiempos. Yo recuerdo el invertir en publicidad en televisión, aún hoy sigue siendo carísimo, pero carísimo. O sea, tú buscas un mes de una impresión muy alta y no bajas de los 3-4 millones de euros para nada. O sea, te cuesta un montón. Me acuerdo una final de la Eurocopa, ahí no invertimos nosotros, pero sí que me llegó la información. Había competidores que se habían metido y es que se retransmitía la final de la Eurocopa, que además fue una Eurocopa que ganó España, no me preguntéis el año porque no me acuerdo, pero ahí sabéis que para invertir en televisión es una puja, o sea, no es un precio tasado, sino que tú pujas y aquí al mejor postor, y entonces va a subir tu precio hasta que se sitúa, ¡pam!, y te lo dan a ti. ¿Vale? Total que yo pedí información porque, claro, tú tienes relación con las agencias de medios y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con los anunciantes de la Eurocopa? Sí, anunciantes, pero ven. Pues es curiosísimo porque se mide todo, se mide el share y vas viendo las oscilaciones. Llegó el intermedio de descanso del partido de fútbol y entonces ves que la audiencia en televisión hace en picado. De repente la audiencia en internet. Y resulta que todos los que se habían posicionado con los anuncios en televisión no lo vio ni cascoso. La gente había dejado el partido, estaban todos con su tableta y con su móvil. Por lo tanto, es una forma de decir, de ir viendo las tendencias que van sucediendo en la sociedad para ver dónde te posicionas a la hora de hacer tu publicidad. Es simplemente como consejo para el futuro a aquellos que os queréis dedicar a esto. O sea, tienes que estar permanentemente mirando tendencias de qué es lo que pasa en el mundo a la hora de tomar las decisiones. Hacer siempre lo mismo es casi un sinónimo de fracaso.
había dicho que hace sus proyecciones en 20 años. Pero ¿cómo es eso entre proyecciones en 20 años y este ambiente altamente mutable? Por ejemplo, bancas digitales, ¿cómo hacer para conciliar las dos cosas que en tesis parecen conflictos? Es el mensaje que os daba al principio. Las profesiones que va a haber dentro de 15 años, yo no las conozco, y sé cuáles van a poder ser. Yo puedo tener ideas de por dónde pueden venir. Y si os parece, os hablo de mi opinión de la inteligencia artificial, porque creo que ha venido para quedarse. Mi opinión, ¿cuál es? ¿Van a desaparecer puestos de trabajo los que hay hoy por la inteligencia artificial? Yo diría que no soy un libro del tema. Lo que creo que va a pasar es que cada puesto de trabajo va a estar acompañado de una gente de ella. Es una misión, es será así. El mismo del puesto de trabajo, sí que veré transformación de puestos de trabajo. No sé si yo puedo seguro de que tiene más que yo en esto. No necesariamente. Muy interesante, coincido. Que realmente, pues también cuando salieron los ordenadores personales, va a ser el apocalipsis, pero al final la tecnología quita trabajo básico, pero da mucho trabajo de más cualificación. Con lo cual, la realidad es que hay muchísimo más trabajo alrededor y surge una tecnología. Entonces, yo creo que los catastrofistas no, afortunadamente no tienen mucha razón. Tengo más años que tú. Estás invitado. Yo he vivido ponencias donde decían que los bancos físicos iban a desaparecer. Me acuerdo cuando salió, ¿cómo se llamaba? Open Bank, que era un banco telefónico. Y que iba a ser todo teléfono. Iban a desaparecer. Que tiene que seguir manteniendo. Yo puedo entrar lo que ya sí que ha venido sobre todo para ayudarnos en el ejercicio de los costes. Hay un recorrido de ganancia que es espectacular. Pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer los trabajos. Los de recursos humanos, creo que tenemos que hacer es esta persona que me hace este trabajo, la tengo que capacitar para que me pueda desarrollar otros trabajos de mayor capacidad. Pero no por ende va a desaparecer el puesto de trabajo. Mientras yo tenga algo que decir en el mundo de recursos humanos en el banco, eso no pasa. Pero, por ejemplo, Un poco más direccionada, ¿cómo funciona esto en términos de producto? En términos de producto, te voy a poner un ejemplo de lo que va a hacer de inteligencia artificial, si no lo está haciendo ya hoy. Hoy estamos todos peleando por posicionar, me lo invento, las hipotecas. Queremos vender hipotecas. Un cliente hoy tiene dos alternativas, básicamente. Una es irse a una oficina de su banco o visitar 5 bancos y preguntar por las ofertas de hipotecas, o se mete en las webs de los bancos y las ofertas. También aparece una tercera alternativa, que creo que es la que va a triunfar. Él cogerá la inteligencia artificial y la presentación de las políticas. Eso es lo que va a hacer el cliente, el usuario. ¿Qué tenemos que hacer los bancos? Tener la información preparada en el mundo virtual para que ChatGPT o quien sea vaya a buscarnos y nos presente como una de las 3 alternativas que va a buscar el cliente. Eso es lo que tenemos que adaptar nosotros. Pero yo creo que irán por los tiros. Yo, por ejemplo, de lo que estamos hablando, en mi caso, toda mi familia es aragonés. Entonces, en mi familia, Ibercaja siempre ha estado. Y yo me acuerdo que mis abuelos y todo, cuando los nietos empezábamos a tener ya los 18 años y ya dábamos el paso a tener una cuenta, les decía, ¿pero por qué no queréis Ibercaja? Y decíamos, es que no funciona con internet. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso no soy Ibercaja solo por eso. Entonces, es verdad que y conozco amigas y tal que en algún caso me han dicho soy Ibercaja, o todas mis amigas de Zaragoza, que digo, pero funciona bien. Y me dicen, sí, claro, ya, o sea, la aplicación y todo ya bien. Pero yo, en ese momento, hace unos años, para mí, Ibercaja era el banco de mi familia. El tradicional, porque todos son de allí. Y aunque vivíamos en Madrid, tenía que ser el Banco de Aragón. Pero para mí, por mi edad y todo, me era imposible poder ser Ibercaja. No lo concebía.
te explico, yo hago estudios de mercado con los amigos de mis hijos. Entonces, Claro. cuando vayan a comer a casa, lo centro. Claro. Y les digo, no me digáis de qué banco sois, pero levantad la mano los que sois de Ibercaja. Y me levanta la mano mi hijo, uno más. Y la segunda pregunta que les hago es el por qué. Y me hablan de la banca de electricidad. Sí, yo que en mi caso es eso. Entonces, después de eso, ¿qué hemos hecho o qué hemos evolucionado? Porque cuando me hicieron director de marketing, siempre he estado dando el coñazo también con los canales y tal, pues me asignaron la banca electrónica, de director de marketing y banca omnicanal. Entonces, era cuando empezaban las apps. Y yo decía, que muy bien, la app, hacemos la app, ya, pero el usuario, ¿cómo lo va a ver? Entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Aplicamos neurociencia. Escogimos gente, les pusimos el casco con los electrodos y les pusimos la app. Y era un prototipo y que lo podíamos ir cambiando en función de la reacción visual que tenían ellos y de lo que iban recogiendo los electrodos, y vamos adaptando la app. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la app, el diseño, nos lo han hecho los clientes, parte de unos clientes, a través de neurociencia. También te digo, yo fui consejero de Bizum, el origen de Bizum está ahí en los y se quiso generar una musiquilla que la gente la ligara a Bizum. ¿Vosotros alguna música de Bizum? Es una de Netflix. Y lo hicimos con neurociencia. ¿Y por qué falló? ¿Cuántos anuncios hay visto de Bizum con la musiquilla y tal? Se hizo muy poca presión en los medios y en las plataformas para que la gente pudiera hacer esa musiquilla. O sea, una cosa es lo que tú piensas y diseñas y luego qué haces para... Y es que era porque me ha venido a la cabeza otra cosa. Es propósito de orden. Cuando vaticinaron, por ejemplo, que muchas veces dicen las nuevas tecnologías y que vaticinan pues que desaparecen los bancos físicos y tal. Pues el mundo de los bancos digitales ha sido la permanente amenaza para los bancos tradicionales. Pues en el año 2024, Ibercaja compró la Banco de España, que era banco digital solo. O sea, es un poco el ejemplo del cazador cazado. Es decir, y es un poco también el ejemplo de lo que os ponía antes con la reforma de la almudena. Actores muy potentes miden muy bien si tú quieres entrar allí en ese mercado, no quieres entrar en ese mercado. No le funcionó. Francia se mantiene, pero la deja hacer en España. Que porque tenemos que comprar el negocio, la aplicación fue lo que queríamos y con el talento nos hemos quedado con el personal. Con lo cual, en un añito nos hemos posicionado en ese tipo de perfiles que íbamos buscando. Nacho, yo voy a aprovechar justo este momento de tu charla. ¿Qué tipo de perfil está contratando ahora? Contestar si puedes, por favor, Ibercaja o el sector. O no sé si hay mucha diferencia o... Mira, nos vamos a parecer al 90% de lo que buscamos todos en el sector. Yo os diría que nos vamos a parecer en el 75% de los resto de sectores. Por tanto, os cuento. Un perfil clarísimo, tecnólogos. Tecnólogos, pero no solo los bancos, es que lo buscan todas las empresas. Yo tengo bastante relación con la COE y con diferentes asociaciones, y es que, como el mundo se transforma, la transformación de uno de los medios, que no es el fin, es la tecnología. Por tanto, tienes que incorporar tecnólogos. También os digo, no se buscan tecnólogos expertos en IA, ¿no? La capacidad de IA ya la tenemos nosotros. Lo que tengan es la formación en tecnología, arquitectos, desarrollos de software, ciberseguridad, fundamental. Ahí sí que estamos buscando un montón de ciberseguridad. Este es un perfil claro. Otro perfil, todo el mundo dedicado, lo que llamamos en los bancos, segunda y tercera línea de defensa. Segunda línea es la dirección de control, tercera línea es auditoría. ¿Y por qué? Los bancos estamos hiperregulados por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dice, oiga, me parece muy bien, pero usted asegúrese de que está cumpliendo al 100% con toda la normativa europea, la nacional, y obliga a todas las entidades a que internamente tengas personas que tutelen que eso sucede, que estás cumpliendo la normativa.
que llamamos la segunda y tercera línea de defensa. Por tanto, estamos buscando perfiles, vamos a decir, jurídicos, que sepan interpretar bien la normativa, ¿vale? Y que tengan una visión crítica de lo que está pasando en el banco para reportar. Porque lo que detectan estos perfiles no se lo dicen al banco, se lo dicen al Banco Central Europeo. Por tanto, este es otro perfil también necesario que cada vez nos va pidiendo más el Banco Central Europeo que tengamos. Solo como curiosidad, ¿sabéis cuántas normas se publican al cabo del año que afecten a los bancos? Choporrotocientas. Era de coma, choporrotocientas. Hemos medido 1,5 normas diarias. 1,5 diarias. El Banco Central Europeo ha salido ahora diciendo que están regulando y que van a reducir la intensidad, porque es que es inviable. O sea, pues como tú tienes que adaptarte a esas 1,5 normas diarias, tienes que tener gente que supervise que te estás adaptando de forma eficaz a esa normativa. Para que voy a informar al Banco Central Europeo que estás cumpliendo. Por tanto, esos perfiles vamos demandando y buscando. Perfil financiero, sin ninguna duda. Luego ya los financieros es de todo tipo de perfil, más analítico, más finanza pura, más, pero perfiles financieros. Cada vez menos mundo comercial, cada vez menos, y cuando buscamos comerciales tienen que ser especialistas o en empresas o en privada, esto es lo que primamos. Lo de empresas es importantísimo la formación financiera para ser comercial de empresas. Yo os diría que estos son, vamos a decir, los principales. Perdona que me dejo uno importantísimo. Data Science, analistas de datos, reporte de datos, porque también está muy regulado en los bancos el tratamiento del dato. Te obligan a identificar quién es el dueño del dato, quién es el que asegura el dato, quién es el que reporta el dato. Entonces, perfiles de generar el dato y de todo lo que es en torno al dato, importantísimo. O sea, que ya veis cómo está cambiando el mundo de los bancos, que antes lo que buscabas eran comerciales y ahora ya los comerciales brillan por su ausencia. Si bien cierta de nuestra formación es para poder analizar con prontitud algún tipo de riesgo o amenaza hacia las distintas áreas, dentro con la IA, usted logra ver si puede haber algún tipo de amenaza usando la IA a los bancos o todo el sistema bancario. Te voy a dar mi visión y ahora aquí voy a hablar un poco, complementando lo de los perfiles, qué tipo de competencias buscamos, porque yo creo que es también importante. Yo os diría que para mí las competencias duras, las técnicas, realmente nos da igual. Una base es importante, pero nos da un poco igual porque eso así no la damos nosotros. O sea, nosotros capacitamos a los empleados para que tengan esas competencias. Pero yo, desde que estoy en personas, donde doy la máxima importancia son las soft skills. ¿Cuál es? Te voy a contestar a la pregunta, pero déjame que llegue a la respuesta con esta introducción. ¿Qué 2-3 competencias básicas son las que buscamos? Una, capacidad de comunicación. Vamos, para mí es no la madre, pero casi la madre de las competencias. Y para mí la madre de las competencias es el análisis. El análisis crítico. O sea, tener espíritu crítico para poder analizar la información que tú recibes. Ya te contesto a la pregunta. Riesgo de la IA, si tengo gente capacitada en comunicar y en análisis crítico, no tengo ningún riesgo. Como tenga gente manejando IA que no tenga esas dos capacidades, estoy muerto, hablando pronto y mal. ¿Y por qué? Porque la IA, ¿cómo funciona? A través de instrucciones. Y si tú no tienes habilidades de comunicación para dar unas instrucciones correctas, lo que te va a entregar la IA no te va a servir para nada. Pero luego imagínate que tienes una buena capacidad de comunicación y la IA te devuelve lo que vas buscando. Pero tendrás que interpretar lo que te está devolviendo la IA. Tienes que tener análisis crítico y espíritu crítico. Y os voy a poner un ejemplo muy absurdo. La IA. Le podríamos decir, una pregunta a ChatGPT, podemos decir, oye, ¿cómo podemos mejorar el medio ambiente en el mundo? ¿Qué me va a responder la IA? Algo muy general. Algo muy general. Pero imagínate que me concreta algo. Pero, ¿sabes qué posible respuesta me puede dar? La posible respuesta es acabar con la raza humana. ¿Quién está destruyendo el medio ambiente? El factor humano. Por tanto, si fuera radical, puedo decir, oye, acaba con la raza humana.
Si no tengo a alguien con espíritu crítico que diga, ¿qué ha pasado aquí? Puedes cometer unos errores de libro con lo que te entrega la IA. Entonces, la IA yo lo veo como un medio y además un medio muy positivo que nos va a dar mucha ventaja competitiva, pero hay que saber utilizarlo. Y luego el tema de la capacitación en la IA, yo no creo en ella. Algo demasiado brevemente. Además hemos hablado de ella y alguien me ha dicho ChatGPT. Pero esta mañana yo no sé qué tecnología va a haber de ella, no tengo ni idea. Pero os aseguro que mañana habrá otra. Mirad, el otro día sí que estuve en una ponencia sobre inteligencia artificial y se hablaba un poco de cómo era cuando una nueva tecnología se considera adoptada, tiene que haber, me parece que es 1.200.000 usuarios. ¿Vale? Cuando se inventó y se lanzó el lavaplatos, ¿sabéis cuántos años tardó en consolidar más de 1 millón de usuarios en lavaplatos? Que para mí es el mejor amigo del hombre. ¿Cuánto? ¿10? 23 años. ¿Sabéis la última tecnología de IA en cuánto tiempo se ha consolidado consolidada? Un día. Entonces, si me dicen ahora, ¿qué tecnología cogerías para IA? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo lo que tengo que tener es gente capacitada para poder manejar una IA, la que sea. ¿Vale? Si es una muy concreta, ya le daré yo la capacitación. Quiero que tengan el espíritu crítico y las capacidades de comunicación para trasladarle las instrucciones adecuadas a la IA. No sé cómo vamos de tiempo. Muy bien, muy bien. Me había quedado estábamos en marketing, en la época de marketing, ¿no? Me parece que, bueno, pues marketing yo creo que empecé en el 2011 y en el 2015, sin cambiar de puesto de trabajo, me incorporé a la comité de dirección del banco. Cambié al consejero delegado y yo tuve la suerte de esto que os decía al principio, de que también la suerte influye. Yo era el miembro del equipo directo que el que yo es consejero delegado. Entonces, cuando él hizo su equipo, pues tiró de mí. Y porque lleva trabajando. No, pues es decir, que parte de suerte hay que tener esta vida para poder. Es un 10%. El resto. Bueno, total que entro en el comité de dirección. Y para mí esa sí que es otra lección profesional importantísima. Dices, ¡jo, qué bien el comité de dirección! Ya, qué bien y qué responsabilidad. Porque claro, tú antes estabas en marketing y estabas refugiado en tu entorno, en tu zona de confort, en tu. Yo seguía en marketing, pero pasaba a ser miembro del comité de dirección. Miembro del comité de dirección, ¿qué cosas afrontas? Pues responsabilidades que como marketing no te afectaban. Pues una gestión de la pandemia en el banco. Ha salido dos procesos de salida a bolsa del banco. Una gestión de Filomena aquí en Madrid. Eso lo gestiona el comité de dirección. Vale. Pues obviamente es una lección de vida y profesional el pasar a ser parte del dirección, es una responsabilidad añadida a tu puesto profesional sigue pasando el tiempo y que, por cierto, si luego tengo tiempo os contaré la experiencia de la salida por bolsa, porque fue a mí me ha tocado participar como miembro del comité de dirección en reuniones con los inversores para poder salir a bolsa, porque son los que luego crecen al mercado y tal. Pues fue no sé qué día de marzo aquí en Madrid. Todavía me acuerdo dónde era, donde declararon que había una pandemia mundial y tal, y salíamos allí todos, o sea, hubo que cerrar los libros, no pudimos salir a bolsa, salía fallida como consecuencia de la pandemia. Luego llega y decimos, venga, vamos a intentarlo otra vez. Y el día de antes de abrir libros, que los teníamos ya cerrados, completitos, o sea, salíamos a bolsa, se declaró la guerra de Ucrania. Se llamaron los agentes colocadores y decir, cerrar los libros ya, no salgáis, porque se va a caer todo el mercado. Y efectivamente así, pues ya que estamos, hemos salido a bolsa. O sea que ni saldremos. O sea, porque luego la normativa nos dio una alternativa de generar un fondo de reserva, lo cumplimos ya hace año y medio y de momento no sé qué haremos en el futuro, los años a bolsa. Casualidades de la vida que vas lanzado a cotizar y unas a primeras, pues al final te queda todo en agua de borrajas, que decimos los aragoneses. Bueno, 2015, miembro del comité de dirección,
y en el 2017 me llama mi consejero delegado, que era mi jefe. Yo cada vez me veo la pastilla roja y la pastilla azul. Sancho, llevas ya mucho tiempo aquí y tal, y me gustaría que llevaras ahora la red de oficinas del banco. Eso ya era el máster de los másters, porque claro, la red de oficinas en aquel momento pues era gestionar 1.500 puntos de venta, 1.400 puntos de venta. Por lo tanto, esto ya era otra dimensión y también os digo, en mi proceso vital profesional, cada vez que he cambiado de puesto, he seguido como 3 o 4 fases, ¿no? La primera es, iba a decir otro palabra, la de miedo, ¿no? Es decir, frente al reto, decir, he asumido el reto, pero ahora qué va a ser de mí y del reto. Por lo tanto, el primer año lo vives angustiado, ¿vale? Porque son cosas que no conoces, tienes que tirar de un equipo que tampoco conoces y que a ver cómo sales de eso. Al tercer año, más o menos, te encuentras ya seguro y dices, bueno, esto me lo manejo, pero son 3 años. No penséis, si pensáis que vais a empezar en un puesto y vais a controlar ese puesto en 6 meses, creo que estáis equivocados. O sea, hay que darle tiempo al tiempo y luego las decisiones, ir tomándolas. Yo os aconsejaría, cuando os hagan un nombramiento ya relevante, no toméis decisiones en 6 meses. Tomarlas en 1 año, por lo menos. Primero, entender lo que estáis gestionando, conocer bien al equipo, pensar hacia dónde quieres llevar ese área y luego ya empieza a tomar decisiones. Pero al principio te vas a equivocar segurísimo. Bueno, primer año, miedo, respeto. Tercer año, ya me lo manejo y ya estoy tranquilo. El quinto año te sobra una mano para gestionar, o sea, ya te lo llevas con una mano y tal. Y al séptimo año te aburres. Bueno, ya más o menos lo tienes todo hecho, tal. Yo nunca he estado casi más de 7 años, no he estado nunca. O sea, siempre he tenido la suerte de que luego me han llamado y entiendo de mí para hacer cosas diferentes. Pero es un proceso que creo que es bueno seguirlo. Ojalá no os aburréis nunca, aunque llevéis 12 años en el puesto, pero es difícil. Porque ves siempre el mismo mapa, ya es difícil ya la innovación, la transformación y tal. Entonces es bueno ir cambiando. Bueno, total que me llevan a la dirección de red de oficinas y también otro consejo que os voy a dar. Si yo realmente me hubiera creído que había 4.000 empleados dependiendo de mí, no hubiera dormido. Entonces, es mejor decir, si es verdad, en ese área hay 4.000 personas. Pero yo realmente tengo un equipo de 11. En Cascada, o sea, el director de la oficina de la Urbana 5 de Madrid tiene su equipo. No soy el jefe de su equipo. Que sí que luego en la pirámide estaré arriba, pero primero tienes que dar el espacio a los equipos. El director de una oficina tiene que sentirse importante y ser el director de ese equipo. Entonces, yo realmente me sentía jefe de personas. Bueno, otra cosa es que me sentía con la responsabilidad de que 4.000 personas dieran su función, obtuvieran resultados, estuvieran a gusto trabajando, lo retuviéramos, pero eso tenía que ser una labor ya del resto del equipo. Pero gestionar, yo mi staff directo eran los directores territoriales y el staff tenía la célula de diseño de productos, estrategias y tal. Por ahí. Entonces me plantean varios retos. Un reto. Nacho, que además me lo dice siempre, has llegado tarde siempre a todos los sitios. O sea, claro, llegué a marketing y era la época de la crisis, con lo cual me redujeron el presupuesto de marketing un 70% en 2 años. Un 70% de reducción de presupuesto en 2 años. Sí, más adelante. La cosa es que te pongan las condiciones y luego vas gestionando. Luego, pues en red de oficinas, ¿qué reto tenía? Que había que ejecutar 2 EREs, por tanto tenían que salir casi 1.000 personas de la red de oficinas y había que cerrar con unas 300 oficinas. Y dije, pues vaya regalo, la mascarita roja me va a salir un poco cara. Si tú tienes un buen equipo, confías en él, tienes las ideas claras, ¿cuáles son los retos que te ponen? Gracias. Y además el equipo, los éxitos siempre son del equipo y los fracasos son compartidos. O sea, si no son compartidos son tuyos. O porque has dado malas instrucciones, o porque has fijado mal la estrategia, o porque te has equivocado en la decisión. Pero realmente esta es la filosofía. Como alguien piense que por ser jefe es el que va a tener todos los éxitos del equipo, se equivoca. Yo siempre le digo a mi gente, digo, ¿yo de qué vivo? De la competencia de mi equipo deflactada por mi incompetencia. Esto es lo que aporta mi área. Porque tú no puedes saber más que el resto de las personas que están contigo. Todo lo que tienes que hacer es pegar bien, tener las ideas claras de hacia dónde tiene que ir y sobre todo acompañar a los equipos. Ese para mí fue, yo os diría que el gran máster de la dirección de la red de oficinas. Te enfrentas que tienes que quitar, o sea, sacar empleados de esa red
reducciones muy oficinas, pero lo que te pide el Consejo de Administración es que los resultados tienen que salir. El 95% de la cuenta de resultados se hace en la red de oficinas. Por lo tanto, no podías bajar ni un ápice en la intensidad de la gestión. Empecé a vivir el mundo de los objetivos, que antes estaba muy calentito en otros puestos, y empiezo a ver el mundo de los objetivos. El mundo de los objetivos, yo os diría, el mundo comercial es necesario, es imprescindible. Los objetivos al final tienen que ser antes, que ser medibles, todo alcanzables. Tienes que dedicar muchísimo tiempo a analizar qué objetivos quieres poner para que la gente llegue por ellos. Pongas un objetivo inalcanzable, la toalla en el minuto 1. Entonces tienes que llevar un equilibrio de objetivos que consigas la cuenta de resultados, que la gente vea que trabajando lo puede llegar a conseguir y que no se te caiga nadie por el camino. Este es el kit de cuestión. Y eso, como director de red, no lo puedes hacer, lo tiene que hacer tu equipo. Lo que tienes que dar es pautas e instrucciones para ver cómo narices hacemos que esto se mantenga y esté consiguiendo los resultados que vamos buscando. Bueno, y como os decía, en el mundo de la red de oficinas, pues empecé en el año 2017, pasaron 7 años. Y entonces al 7º año me vuelve el consejero delegado, me encuentro otra pastilla roja y otra pastilla azul. Y entonces me dice, oye, Nacho, he estado pensando que me gustaría transformar un poquito el área de personas del banco. ¿Y qué estás pensando? Pues que podía ser tú el que llevara esto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho en el poco tiempo que llevo en el área de personas? Pues mirad, hay un tema, y esto yo creo que sirve para cualquier organización en la que trabajéis. Al área de personas hay que pagarla al negocio, no puede vivir aislada del negocio. Este es un reto. No puede ser el negocio por una oportunidad de personas. Y en general, por lo menos yo lo que he conocido, es vivir muy alejados del negocio. Trabajan con una visión de área de personas, pero realmente si el 85% de tu plantilla está en el negocio, ¿qué mejor servicio puede dar el área de personas que ayudar al negocio? ¿Y cómo le ayudas al negocio? Pues capacitándolos, tener unos buenos planes de formación de capacitación, fijando una buena recepción variable por objetivos, porque al final la puedes modular tú desde el área de personas, estableciendo modelos de liderazgo, que yo creo que es uno de los grandes retos social, el tema del liderazgo, y me preocupa y me ocupa muchísimo el tema del liderazgo, muchísimo. Que ser líder, que ser jefe de alguien, no. La palabra jefe no me gusta, en segundo lugar. Ser líder para mí es una dimensión. Cuando tú lideras un equipo, siempre es un talento que es valioso. ¿Cómo gestionas cuando uno de tus talentos quiere un aumento o de repente recibe una oferta de la competencia? Porque tú quisieras darle el aumento, pero tienes más personas que también son valiosas. Entonces, si le das a uno, probablemente los otros te digan, oye, yo he estado más tiempo, yo también soy valioso. Entonces, ¿cómo haces eso? Esta es una de las preguntas del millón en el área de personas. Es decir, a ver cómo solucionas esos problemas. Pues yo te voy a decir un poco lo que hago yo, lo que hacemos en el departamento. Intento ser muy objetivo con el tema retributivo, desde el punto de vista de equidad y de valor de aportación del puesto. Y soy muy transparente. Entonces yo a la gente mido sobre todo varias cosas, ¿no? Medimos la competencia que tienen, el ámbito de responsabilidad que tienen y lo tenemos graduado. O sea, me imagino que habréis hablado en el máster del tema de mapa de puestos. Nosotros en el banco tenemos 600 mapas, 600 puestos identificados. Entonces, esos puestos al final rankean. Te dan el ámbito de responsabilidad. Y es una metodología desde el Ministerio de Trabajo. O sea, que no te la inventas. Por tanto, tú ya puedes ser muy transparente y decir, no, me estás pidiendo un aumento de sueldo, pero mira tu puesto, dónde está ubicado en el mapa de puestos. Por otro lado, soy también muy transparente. Yo le enseño las bandas salariales. No estoy diciendo lo que cobra uno o otro, yo hablo de bandas salariales. Veo dónde está colocada esa banda salarial. Y luego le la antigüedad en el puesto, la experiencia que tiene, la aportación de valor del puesto. Entonces siempre tienes mucha información objetiva de lo que le estás a dar a la persona que tiene inquietud por mejorar su salario. Y luego hay otro tema. Si al final tiene una oferta picante, que hay que abrir la puerta, que no hay que tener ningún miedo a que se nos vaya alguien del equipo, aunque sea el mejor del equipo. Nosotros tenemos una tasa de rotación voluntaria. La rotación voluntaria es cuando alguien se va del banco, si no es ni por despido ni por jubilación, nada, simplemente que voluntariamente se quiere tipo de este tipo.
Entonces, el 2024 terminamos con una pasar 0,4. Muy bueno, SEO fue un banco de color naranja, que la tiene del 5%, que no es ni bueno ni malo. Es que ese tipo de negocio se dedica. Este banco tiene muchos expertos en banca privada que no tienen el mismo peso que tienen. Por tanto, es más normal que haya rotación en la banca privada que no. No hay que tener miedo a que te rompa. Nosotros lo que hacemos cuando alguien se nos va voluntariamente, yo quiero tener una entrevista con él y le pregunto las cosas. ¿Cuál me preocupa sobre todo? Que es un líder que ni le ha dado proyecto ni se hace la semana. Eso me preocupa porque entonces actúo ante el líder. Pero si es un tema de oferta salarial y tal, pues nada más. Luego también depende luego de la persona. Yo voy a ser muy casualmente. Yo tengo ofertas por mi vida personal. Alguna pecaminosa. Pero de verdad, tú pones en una balanza. Es decir, yo trabajo toda mi vida en este banco. Mi familia está ya en Zaragoza, instalada en ese cuerpo de familia. Esto. Bueno, seguro que duermo tranquilísimo. O sea, Entonces, y estoy satisfecho de la decisión tomada. Lo peor que puedes hacer es acceder a que si alguien te dice que tiene otra oferta y quiere que tú le iguales el sueldo, acceder a eso. Alguna vez he accedido, pero cuando he visto que por decirlo, le dicen, ya me está pidiendo 15.000. No se rompió nada dentro de la equidad interna y creo que el puesto lo puede valer. Y accedes, ¿y cómo le comentas al resto del equipo que a ellos no se merece un eso no es público. No es público. Lo estableces con él. Si viene luego otro del equipo, otro año y tal, tengo que hacer las mismas. No se hace público en todas las cosas. Efectivamente no es un tema ahí competitivo, pero empezamos a tener restricciones legales dentro del sector. Yo voy a entrar y decir, dame la banda salarial. Sí. Y si no estamos alineados, vamos a tener alguna cosa. Pues mira, te digo, la normativa te dice que no puedes tener una brecha salarial superior al 25%. Pero la brecha salarial, no penséis que es solo el salario de las mujeres, que ahora hablaremos de esto también. Brecha salarial, hombres y mujeres. O sea, tú en un mismo puesto no tienes puedes tener una brecha superior al 25%. Nosotros hoy tenemos una brecha del 9%. La nueva normativa va a pedir que no sea superior al 5%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando analizas la masa salarial, no es comparable un salario el tuyo con el mío. ¿Por qué? Porque yo llevo 30 años trabajando y yo tengo una antigüedad y eso repercute en mi salario. Por lo tanto, esa brecha te la permites. O sea, tú lo que tienes que tener es explicado, argumentado, la verdad que es equitativamente. Por lo tanto, la brecha salarial no es una comparación entre un salario con otro. Es un salario con el perfil del asalariado y un salario con el perfil. Hay otro ejemplo. Hay gente en el banco que cobra retribución variable por objetivo y hay otros que no. Nacho, perdona, aquí no se te oye muy bien. Perdóname. Están preguntando por temas de brecha salarial. Entonces, estamos compartiendo el tema de que hoy la normativa te dice que no puedes tener una brecha salarial superior al 25%. Yo lo que hablaba es que brecha salarial, todo el mundo piensa decir cuánto de menos cobran las mujeres, ¿no? Brechas salariales igual hombres y mujeres. O sea, dentro de un mismo puesto no puede haber una persona desarrollando ese trabajo con una diferencia superior a un 25%, independientemente del sexo. La nueva normativa, el dato que daba es que hoy el banco tenemos una brecha del 9%. Y luego la nueva normativa que viene, se aprueba en el 26 y me parece que nos dan hasta el 27 para aplicarlo, no puede ser superior al 5%. Pero cuando tú comparas salarios, para hablar de brecha salarial, no es comparar directamente tu salario y el mío, sino tú cobras brecha variable, yo no. Es que ya tienes que tener por narices un salario superior al mío. Eso no es brecha salarial. Hay que mirar si tú cobras reflexión variable y yo también, y tenemos la misma antigüedad, entonces no puede haber una brecha salarial mayor del 5%. O sea, la normativa te va a permitir argumentar el porqué de las diferencias y solo a igualdad de condiciones, mismo estatus de antigüedad, mismo estatus de, por ejemplo, hay gente que cobra kilometraje porque se desplaza y
y otros que no se desplazan. Es que es normal que el que cobra kilometraje cobre más, porque está viajando. Pues eso te lo permite la normativa. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a tener que hacer las organizaciones? Entender muy bien cómo es el esquema salarial de todos los empleados para poder explicar la brecha. Nada más, nada más. Luego, ¿qué derivadas lleva? Que luego cualquier empleado te podrá pedir la banda salarial de su puesto y la representación sindical también te lo podrá pedir. Por lo tanto, tienes que estar preparado para que cuando alguien te pida eso, poder ofrecerlo. Y luego, cuando publiques un puesto, una vacante, la tienes que publicar con banda salarial. Bueno, por lo que estamos haciendo es preparar nuestros sistemas para poder ofrecer la información. Estamos trabajando básicamente. Lo iba a decir del modelo de recursos humanos y se me ha ido el santo al cielo. En establecer modelos de liderazgo. ¿El qué, perdona? ¿De qué hacen establecer modelos Correcto. de liderazgo? Nosotros, por ejemplo, lo estamos trabajando, porque es algo que me preocupa enormemente. Nosotros tenemos un modelo de liderazgo desde el año 2017. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Es un modelo de liderazgo basado en 4 dimensiones y luego se despliega en 77 comportamientos. Yo, cuando estaba en el otro lado de la barrera, en la red de oficinas, decía, pero vamos a ver, pero yo cómo voy a decirle a la gente que se aprenda 77 comportamientos. Si es que es imposible. Entonces, cuando he pasado al otro lado de la barrera, al área de personas, ¿qué he hecho? Revisar el modelo de liderazgo simplificándolo. ¿Por qué? En vez de 4 dimensiones, hemos diseñado 3. Decimos, lidérate a ti mismo, lidera a tu equipo y lidera tu ámbito de responsabilidad. A esto le ligo 4 competencias en cada ámbito y con eso lo tengo resuelto inicialmente. Que además nos lo hemos trabajado bien, ¿eh? O sea, hemos mirado 18 en modelos de liderazgo de 18 empresas diferentes, incluidos bancos, y nos hemos visto como 10 informes sectoriales de tendencias. Y más o menos la conclusión nos ha llevado a implantar este modelo de liderazgo. Luego, obviamente, hay que aterrizarlo. Pero yo os voy a decir un poco lo que pienso del modelo de liderazgo. Que luego en las organizaciones pecamos de buenismo. Entonces, cuando tú le haces el informe de desempeño a un colaborador tuyo, a ti no te gusta complicarte la vida. Dice, aquí el recorrido mejora, oye, todo fenomenal, y venga, y el siguiente. Y creo que es un error. Un error. No hay nada más bonito que una buena conversación de desarrollo con un colaborador, diciéndole los puntos fuertes y los puntos débiles. ¿Y cuál es tu recorrido de mejora? Es que si no, no va a evolucionar nunca. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Los líderes. Pero les tenemos que formar las organizaciones a los líderes para que puedan aprender. Yo creo que ese es el quid de la cuestión. Lo que estamos haciendo es, dentro de esa conversación de desarrollo, queremos meter cuál debería ser la ruta de capacitación de cada empleado. En base al puesto que está, qué competencias debería tener, qué competencias tiene menos desarrolladas, pues meterle su programa de capacitación en base a su realidad. Esto el líder se lo tiene que currar. Entonces, por ahí nos estamos moviendo en este momento con el tema de liderazgo. Más preguntas. Yo tenía una pregunta, José Ignacio, y es, tenéis una rotación envidiable. Yo que he estado muchos años en sectores de servicios donde la rotación, decía, solo tengo el 25%, qué alegría, la rotación de personal no deseada. Pero ahora, ¿cómo tenéis el reto? No sé qué medias de edad tenéis, qué datos tenéis demográficos, pero nos enfrentamos al reto del relevo generacional. ¿Estáis viendo dificultades ahora que las nuevas generaciones entran? ¿La banca es atractiva realmente para ellos? ¿Qué impresión tenéis? Hice bastantes preguntas en una, pero voy a... No hay nada que me quite el sueño, pero si hubiera algo que me quitara el sueño es el relevo generacional. Edad media del banco, 47 años. Somos mayores. Son mayores, pero tenéis todavía recorrido. Generación X, ¿no? Y después de 5 eres. 47 años. Por tanto, para mí es una preocupación el relevo generacional. En segundo lugar, ¿somos atractivos? Yo te diría, hoy sí. Es decir, os doy datos mixtos. Nosotros hemos pasado de un modo de hay que desahogar gente, 5 eres, a un modo contratación. Bueno, pues en los últimos 2 años ya llevamos un incremento de plantilla neto de 400 personas. Por lo tanto, estamos en modo de empleado. Dato de ayer,
tenemos en nuestra base de datos 900 currículos que han entrado en 3 meses. O sea, de gente que antes vosotros no optabais por un banco, hoy estoy viendo perfiles de edad muy baja, como vosotros, que estáis candidatando a entrar en el banco. En este momento los bancos ya estamos empezando a ser atractivos y es verdad que se ve incluso como futuro de desarrollo profesional. ¿Qué ha cambiado en el perfil de los que vienen al banco o no? Pues mira, cuando a mí me hacían la entrevista de entrada, a mí me decían, oye, ¿podrás jubilarte aquí? Yo me iba a casa así. Ahora dicen eso una y persona de 25 se aterra. años que podrás jubilarte aquí y huye pero despavorido, no quiere jubilarse ahí. Pero bueno, ese es nuestro reto, el fidelizar al empleado para que si no está 10 años esté 15 con nosotros, si está 15 lo que esté 20. Pero ese es el reto que tenemos. Primero el de la atracción y luego el de la fidelización del empleado, porque no me gusta para nada hablar de retención del empleado, es una palabra muy desafortunada. O sea, los empleados hay que fidelizarlos igual que los clientes, hay que retenerlos. Entonces, tenemos ese reto y el tema del relevo generacional. El tema del relevo, es verdad que me preocupa. Me hubiera preocupado más antes si veíamos que no teníamos atractivo como empresa empleadora, pero hoy estoy viendo que tenemos atractivo, por lo tanto me preocupa algo menos. Es decir, candidatos ya va habiendo y, por tanto, y el relevo generacional, ya, con una media de 47 años nos vendrá, pero podemos hacerlo de una forma un poco pausada. Pero sí que, hablando con mi consejero delegado, yo es de los temas que más poco le he puesto con la problemática del relevo. Y aprovechando hablando del relevo y tal, ya que veo mucha parte femenina aquí, también quiero decir el posicionamiento que tenemos con el tema de la mujer. Estoy hasta las narices del tema de la diversidad. Mirad, el 50% de la plantilla del banco es mujer y no lo hemos hecho aposta. 50% hombres, 50% mujeres. Y no ha sido algo buscado. El 35% de los directivos del banco son mujeres. Dice, ¿es bueno o malo? El 35%. Es que no es. Y yo lo que hago es por la meritocracia. O sea, yo os preguntaría a cualquiera de las mujeres que hay aquí, ¿estaríais satisfechas si os ascienden y os vais a casa y dormís y decir, pero me han nombrado porque soy mujer, no por mi valía? Pero qué narices. Es decir, pero es que esto es lo que va buscando muchas veces, el tema de las cuotas de diversidad. Entonces digo, yo me niego a admitirlo. Entonces, lo que voy buscando es la meritocracia. Y sí que solo tengo, mi gente tenemos un comité de nombramientos, yo lo único que les he dicho, a igualdad de condiciones, a igualdad de condiciones, pero no nos decantamos por las mujeres por ser mujeres. Creo que es un error. Más puedo predicar con el ejemplo. O sea, yo cuando fui director de marketing, había 7 departamentos que dependían de mí. 6 liderados por mujeres. Y no había cuotas ni había nada. Pero si es que era meritocracia pura y dura. Entonces, yo, de verdad, si fuera mujer, entonces, no dormiría tranquila si me decían, no, me han nombrado. No sé si me han nombrado por ser mujer o no. No, es porque lo vales. O sea, es que tiene que estar así. Y de hecho, yo he llegado al área de personas y me he colgado todos los programas de directivas y predirectivas. Pero con una filosofía, es decir, imagina, pues aquí a 10 mujeres que hay aquí, las metemos en un programa de predirectivas. Pero si es que cuando salgan del programa, en la mesa de reuniones, ¿con quién se van a sentar? ¿Solo con mujeres? Se van a mezclar hombres y mujeres. Por lo tanto, en la formación previa tienen que convivir también hombres y mujeres. Porque es verdad, tienen enfoques diferentes y además yo creo que se incrementa el valor del grupo. Pero no aísles a las mujeres y darle cursos solo de directivas, solo de predirectivas. Por lo menos es mi visión y mi opinión. Es decir, que creo que es un error. Un error. Y otra cosa es que luego en nuestro consejo de administración, 40% de mujeres. En el comité de dirección, 40% de mujeres. Estoy convencido que dentro de poco pues será 60-70, no lo sé, lo que sea, lo que tenga que ser. No sé si es compartida la opinión, pero por lo menos esta es por lo menos siempre. Yo creo que, también os digo, lo tengo incluso compartido con la gente del equipo. Y de cómo lo veían, lo hago con mujeres. O sea, es decir, y aquí podríamos hablar también del síndrome de la impostora. También. Nosotros generamos muchísimas vacantes en el banco. Mucha rotación de puestos porque nuevas carteras nuevas de gestores de clientes, los directores de oficina van cambiando de una oficina a otra, y entonces hay muchas vacantes. Yo veo candidatas que son idóneas, y digo candidatas, femenino. No hay manera de que me pidan la plaza, yo les llamo, digo, pero vamos a ver. Pero da el paso. Y todo es, no, es que conciliar. Yo también concilio. No, es que los hijos son pequeños. Y yo también tenía que tener los hijos pequeños. O sea, es decir,
pero no por eso. Entonces, creo que las mujeres tenéis que dar un paso y quitaros esas cosas de la cabeza y afrontar, pues eso, la píldora roja y afrontar los retos. Es decir, pero yo creo que todavía tenemos algo cultural en la sociedad que impide dar ese paso. Entonces, como tenemos algo cultural en la sociedad que impide dar ese paso, forcemos con el tema de cuotas y de diversidad. Y creo, de verdad, opinión personal, creo que es un error. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto lo llaman ahora, ya sabes cómo nos gusta a los seres humanos poner etiquetas en las cosas, pero esto lo llaman ahora síndrome de la tiara. Síndrome de la tiara. Salió aquí en una tertulia que tuvimos precisamente aquí en EAE. Esa cosa tan femenina de esperar a que tu jefe venga y te coja de los pelos para hacerte el puesto. La diferencia en general, y ahí claramente hay un tema educacional donde hombres y mujeres tenemos mucho que decir. El hombre normalmente, aunque no cumpla todos los requisitos de la plaza, se siente mucho más pues con potestad para ir y aplicar a ese puesto, ¿no? Cosa que una mujer no lo hace. Yo creo que y esto es un tema educacional. Como bien dices. Yo lo que he encontrado a lo largo de mi vida profesional es que los hombres, no sé por qué, le dicen tírate a la piscina y no miras si hay agua. Te tiras. Lo que haces es que le das un bofetón de la leche porque estaba la piscina por la mitad. Las mujeres se acercan. Mira, ¿hay agua o no hay agua? Lo he visto 4 veces. Entonces, a la hora de tomar esa decisión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, mientras tanto, el hombre pasa por el cielo. Si quedó tan a esta plaza, voy yo. Si me permitís opinar, yo creo que efectivamente es así. Y que también hay algo que es muy, no sé si es cultural, pero es muy del femenino en general, la aversión al riesgo. Yo siempre pongo el ejemplo, hubo solo 3 países donde el COVID estuvo controlado, minuto 1. Casualmente eran 3 países con presidentas mujeres. Porque en cuanto ves, no, vamos a pararnos en seco ahora mismo y todas las medidas de golpe. Es decir, que de alguna manera también es algo muy femenino que también hay que trabajar, que todo lo que sea un salto brusco, un cambio, no nos siento cómodas. Pero ya que aquí hay mucha representación femenina, me encantará que opinéis. Pero hay un componente biológico, no va a ser. Un componente biológico, me he quedado por responder una que he hecho ya. Es así, pero de verdad, no quiero ser un demagogo. Yo os puedo decir que a lo largo de mi vida profesional, que ha sido larga, los perfiles más eficaces que he tenido de colaboradores han sido mujeres. Entonces, es que valientes. Por eso a mí me choca lo que dice Esther. Sí, no, yo en mi experiencia, le doy la razón, mucho más valientes las mujeres que los hombres. Y me hace un poco de ruido lo que dices, Esther. En carrera no. O sea, no sé, pero yo tengo mi opinión. Me gustaría que también otras yo mi experiencia, o sea, en lo que estaba diciendo a Jaime ahora. La píldora roja y tal, dices, ay, con lo bien que yo estoy aquí y tal, chico, no sé si coger la píldora roja. No sé, pero yo tengo, quiero decir, estos son los datos que yo tengo. ¿Qué opinas tú? Venga, ¿cómo te llamas? A ver, yo si me permitís, creo que perdón, sí. Adelante. Que si no, Paco me va a crujir, no quiero. No, hombre, no, porque yo no he traído el arma, no te preocupes. Vaya, menos mal. Bueno, yo creo que tiene una explicación mucho más profunda. Yo soy psicóloga y también tiene que ver por un tema evolutivo. O sea, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son totalmente distintos y el hombre toma más riesgos. La mujer es un poco más de pensársela porque tiene que cuidar a su familia y ese tipo de cosas. Y también hay como un tema de que se habla mucho de que las mujeres ganan menos y los hombres ganan más, y ya se ha demostrado que no es exactamente porque haya una discriminación o algo así, sino que es porque las mujeres suelen tomar ciertas decisiones en su carrera laboral, en su vida, que no las llevan a ganar más, y los hombres suelen arriesgarse a pedir ascensos y viajan más y toman ese tipo de decisiones que los hace finalmente ganar más. Entonces es un poco evaluar eso y como mujeres también
ver qué cosa queremos, ¿no? O sea, arriesgarnos a pedir ascensos. O si es que- No al 100% lo que has dicho, y además es lo que venías de un tema genético también, o sea, que es que no... Pero yo creo que ahí hay una división, ¿sabes? Ahí ya no hay una igualdad. O sea, ¿por qué la mujer sí tendría que cuidar a su familia y el hombre no? O sea, es una decisión nada más. Y o sea, el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre estructuralmente son distintos. O sea, así no querramos, nuestra genética a veces es un poquito... Sí. Y ahora está cambiando, ¿no? Porque digamos, no quiere ser. Ahora está cambiando, por eso hay otras cuotas que van subiendo y tal. Pero yo lo que te miraba era la cuota por iniciación. Es que no... Y, perdona, el tema totalmente, el tema de rotación, que hablabas de rotación, no sé si te referías a la absentismo de edad. Rotación no deseada. Es que rotación, claro, luego tú tienes que mirar por sectores. Claro, el sector servicios es horrible. Es lo mismo con el absentismo. El absentismo, en banca, el absentismo medio es del 4%. Nosotros tenemos un absentismo del 3,13%. Claro, es decir, tú ahora vete al sector de la minería y tienes un absentismo del 12%, del 15%. El absentismo puede decir que es un auténtico problemón en este país. De miles de millones de euros de coste para las empresas. Por eso también, y también hablo de parte de las personas y tal, nosotros somos muy proclives a todo el tema del bienestar de los empleados. O sea, tenemos un foco, tengo 3 personas solo trabajando para todo el tema de... Nosotros somos empresa certificada EFR, que te compromete a un montón de cosas. Y somos el primer banco que se certificó como organización saludable por AENOR. Y eso lleva un esfuerzo de la leche, pero es verdad, yo creo que esos indicadores hay que ir siguiendo. Al final te reporta estos datos, o sea, el ser EFR, el ser organización saludable y tal, pues llevas a unos índices de absentismo más bajos, rotaciones más bajas, o sea, yo creo que es el mix de lo que vas trabajando. Antes me parecía levantar la mano, ¿no? ¿Que querías comentar algo? No, ya es más que nada yo para cerrar mis preguntas. Que hoy que estamos aquí con el 10% de suerte de tenerlo aquí presente, ¿qué consejo nos daría a todos los que estamos aquí intentando entrar a ese tipo de negocios? ¿Cómo podemos sobresalir sobre los 900 currículum que tienen en espera? ¿Qué nos hace valiosos o qué identifican en un currículum o en una persona sobre los demás? Pues mira, yo, primero, ser honestos en el currículum, o sea, no defraudar luego. Yo, por ejemplo, tengo 3 psicólogos que se dedican a hacer las entrevistas para atracción de talento. Ser honestos en el currículum, porque si se engaña en algo en el currículum, se coge a la primera. Y luego yo te diría, más que hablar de las capacidades técnicas o los estudios que hay que tenerlas, yo me centraría mucho en las soft skills, es decir, la capacidad de comunicación, el análisis crítico, la gestión de equipos, porque luego tú entras en una organización y al final tú no estás solo aislado trabajando, siempre te vas a relacionar con gente. La habilidad de relaciones interpersonales es fundamental también. O sea, yo me centraría mucho en las soft skills. A mí que digan, no, soy un gran experto en IA, para mí vale poco. Es decir, bueno, resalta y tal, pero si la IA, yo te puedo dar esa capacitación. A mí lo que me interesa es el resto de cosas que yo te podré formar, pero si me vienes formado en las soft skills, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Yo te diría eso. Como consejos para empleabilidad, yo os doy consejos ya de persona mayor. No tengáis prisa por correr y ascender rápido. A mí siempre me ha funcionado empezar por la base, porque te permite conocer muy bien todos los procesos para tomar luego decisiones. O sea, lo peor que me podía haber pasado a mí en mi vida es que me hubieran llamado directamente para ser el director de la red de oficinas. Hubiera fracasado. Como empecé de abajo, pues vas conociendo realmente la realidad de los temas y tienes más criterio y más información para poder tomar decisiones futuras. Por lo tanto, cuando empecéis a trabajar, yo de verdad un consejo os diría que de amigo, no queréis correr. Es decir, correr en aprender. Y luego otra cosa os voy a decir, estáis todos en programas en MBA, en máster y tal. También os digo, y no me voy a equivocar igual que te he dicho a ti antes, os va a tocar estudiar bastante más cuando estéis trabajando que ahora.
O sea, no penséis que habéis acabado vuestra formación académica, ni de coña, ni de coña. O sea, os vais a tener que estar formando permanentemente. Y si no, estáis fuera del mercado. Clarísimo. Más consejos. Nacho, al que le interesa entrar en el banco, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo captáis talento? O sea, ¿de qué manera captáis talento? Nosotros, primero, tenemos acuerdos con universidades, ¿vale? En segundo lugar, participamos en ferias de talento. Y en tercer lugar, tenemos una web específica para recoger los currículums. Es nuestro portal de empleo. ¿Qué hacemos en ese portal de empleo? Publicamos, por un lado, vacantes y luego dejamos el que no quiera aplicar una vacante que nos deje el currículum. Pues surge otra oportunidad de una vacante que yo no tengo, pero mañana puedo tener. Es cierto que en el mundo de la banca tienes mucha rotación de puestos, pero no porque se te vayan, sino que te surgen puestos nuevos, entonces lo aplica una persona de dentro del banco y se queda libre uno que ya existía. Entonces sí que hay mucha rotación en este tipo de puestos. Pero esas son nosotros, porque además acabamos de diseñar la estrategia de atracción de talento en el banco, dentro del plan estratégico actual. Lo que hemos hecho es una estrategia online y offline. En la offline, presencia en ferias, acuerdos con universidades. Nosotros hemos un acuerdo con 27 universidades en este momento. Y de ahí lo que hacemos es coger estudiantes en prácticas y vamos viendo. Ahí no echan el currículum, sino directamente las universidades no lo son. Nosotros venimos a contratar al año en torno a unas 900 personas, que de esas consolidan unas 200. Pero tú ya vas viendo perfiles que te interesan para el futuro. Por tanto, esa es la estrategia offline, y la online la hacemos a través de LinkedIn, tenemos LinkedIn Recruiter, y a través de nuestra estrategia que hemos diseñado. Os invito a que mandéis todos vuestros candidatos y yo estaré encantado de recibirlos y de echarlos un vistazo. Para los que somos extranjeros, ¿qué requisitos hay? Nosotros somos diversos totalmente, es decir, no hay ningún requisito, absolutamente nada. Es más, el idioma, ¿para qué lo valoramos? Tenemos mucho posicionamiento en el mundo de las relaciones en zonas costeras. Si a alguien le gusta el mundo comercial, manejando idiomas, por lo general, los empleados de zona de costa tienen que manejar los idiomas sí o sí. Si el mundo comercial, pues el tener varios idiomas es un plus a la hora de candidatar a un puesto de eso. Luego, inglés, nos hace falta muchísimo en servicios centrales, temas de regulador, supervisor, financiero, o sea, es decir, pero desde el punto de vista de origen financiero de nacionalidad, nos da igual si es mexicano, colombiano, español, americano. No, yo, ahora tengo el dato, pero el otro día lo estoy viendo, tenemos en torno a 50 nacionalidades en el banco. Pues más o menos como la media de nacionalidades que tenemos en EAE. Es lo normal que está en España, ¿no? O sea que... ¿Más? Pues yo no, se me ha pasado el tiempo, ya no sé. Se me ha pasado el tiempo volando. Estamos perfecto. Yo diría que ha sido un placer para mí estar con todos vosotros. Que espero no haberos aburrido, que os hayáis podido llevar 2 o 3 ideas, que es lo que presentaba. Espero que no te echen de aquí por ahí. Seguro que siempre tendrás un sitio en el banco. Y ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias.